Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en esta transmisión de Facebook Ajedrez UNAM. Hoy está con nosotros la gran maestra cubana Lisandra Ordaz. Hola Lisandra, ¿cómo estás? Hola Astrid, muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de compartir nuevamente con ustedes. Un saludo general para todos los que están viendo la transmisión. Pues bueno, nosotros, Lisandra, felices de que estés con nosotros, de que hayas aceptado esta charla para promover el ajedrez femenil, para promocionar el ajedrez iberoamericano. Y pues bueno, estamos cerrando con broche de oro este ciclo de charlas con grandes maestras de Iberoamérica. Tú eres actualmente la mejor ajedrecista latinoamericana, ¿no? Tú tienes el rating más alto, estás dentro de las top 100 del mundo. Cuéntanos un poquito cómo iniciaste en el ajedrez, cómo te has mantenido, cómo ha sido tu vida como ajedrecista, para que todos los que nos ven, pues bueno, se motiven, hombres y mujeres, niños y niñas. Cuéntanos tu historia, Lisandra. Sí, mire, empecé a la edad de 8 años, estamos hablando de mediados de los 90. Yo soy parte del programa de masificación del ajedrez en mi país, en Cuba. En ese entonces se impartía el ajedrez en todas las escuelas primarias como parte del programa de enseñanza. Entonces tuve la fortuna de contar con un excelente entrenador en mi etapa inicial, el cual me sembró ese bichito, esa pasión por el ajedrez, y puedo decir que desde los primeros tiempos tomé la decisión de ver el ajedrez no solo como un hobby, sino como algo más profesional. Es decir, a temprana edad tuve la proyección de prepararme y tener buenos resultados. A la edad de 15 años, integro la preselección nacional de mi país de primera categoría, y con 17 años tengo la fortuna de integrar el equipo olímpico cubano y defender el segundo tablero de mi país. Es decir, fue todo un reto a pesar de mi juventud. Un dato muy curioso en mi preparación, a diferencia de los tiempos actuales que se está viviendo con el desarrollo de las TIC, es que en mi formación inicial era muy difícil el acceso a la bibliografía. En esa etapa estudié muchos libros de los clásicos, libros de los años 30, 40, 50, entonces era muy difícil mantener esa actualización en cuanto, es decir, a la confección de un repertorio de apertura, pero creo que el lado positivo es que fui capaz desde edad temprana de estudiar a los clásicos, que se dice que es uno de los elementos determinantes en la formación de un ajedrecista para alcanzar su maestría deportiva. Y eso trajo consigo que, bueno, durante toda mi carrera pude tener resultados satisfactorios, tanto en el femenino como en los torneos mixtos. Soy la primera mujer ajedrecista cubana que ostenta el título de maestra internacional absoluto. Muy contenta con ese resultado. Bueno, el año pasado, antes de que iniciara este terror de la pandemia, tuve la fortuna de convertirme en la campeona nacional de Cuba, es decir, un logro significativo en mi carrera, y creo que hacía un tiempo estaba pendiente de ese resultado. Y bueno, he tenido la fortuna de participar en 5 Olimpiadas. El ajedrez, ¿qué te diría? Es parte de mi vida, es mi esencia. Disfruto muchísimo los espacios de las competencias, no solo por el lado, diríamos ya más bien competitivo, sino por el compartir con gente muy querida, con los seguidores también del ajedrez.
Y bueno, por otro lado, hace poco culminé mi maestría en metodología del entrenamiento deportivo para la alta competición. Creo que es un logro importante en mi formación como entrenadora y es uno de los proyectos a un futuro no tan lejano, es decir, no solo como atleta, la Lisandra como atleta, sino la Lisandra como entrenadora. Oye, Esa es un Lisandra, poquito de la esencia de mi historia como madrecita. sí, pues bastante interesante y pues bueno, mencionas aspectos importantísimos, ¿no? El primero es la función del entrenador como motivador, ¿no? O sea, no solo es conocer la disciplina, ¿quién fue ese primer entrenador que te dejó la semillita del gusto por el ajedrez? Sí, mira, mi primer entrenador fue José Antonio Col. Yo era oriunda del municipio de Consolación del Sur, que es parte de la provincia de Pinar del Río, la provincia más occidental de mi país. Y desde las primeras sesiones de entrenamiento, él fue la persona capaz de motivar a ese grupo de chicos, estamos hablando entre 15 y 20 muchachos de diferentes edades, diferentes personalidades, bien complejo esa etapa inicial. Sin embargo, él tuvo las herramientas necesarias para mantener en constante jaque y en constante motivación a ese grupo amplio de muchachos. Es decir, entre semana recibíamos las clases teóricas y los fines de semana íbamos a competir. Es decir, no solo en lo que era municipio de Consolación, sino viajábamos a la provincia, jugábamos contra los chicos de la academia, de la EIDE. Entonces, ese constante equilibrio, diríamos, entre lo que es la preparación teórica y la preparación práctica, imprescindible en esa etapa inicial para que el chico y la chica se mantengan motivados, para que vea que puede tener resultados, que los puede ir mejorando. Yo creo que es fundamental para que en esa iniciación no perdamos a futuros talentos. Sí, sí. Creo que es una, diríamos, de los fragelos en estos momentos del ajedrez actual, ¿no? Que a edades tempranas vemos a chicos muy talentosos, pero que no siguen el deporte porque, bueno, se desorientan un poco, se desmotivan, ven otras actividades. Estamos hablando que vivimos en un mundo muy competitivo, donde hay muchas opciones. Y él fue la pieza fundamental, clave en mi decisión para yo continuar en el ajedrez. Oye, pues un saludo y un agradecimiento. ¿Cómo se llama? José Antonio Cols. A José Antonio Cols. ¿Qué hace actualmente José Antonio Cols? Sí, incluso, bueno, yo mantengo comunicación con él, no hablo todos los días, pero bueno, 2 o 3 veces al mes nos comunicamos vía correo, vía teléfono. Él es un apasionado del ajedrez, sigue trabajando con los chicos y bueno, tiene muchas historias en el mundo del ajedrez. Está muy padre. Oye, otro aspecto interesantísimo que mencionas, pues bueno, era la imposibilidad que tuviste en tu momento, ¿no? Para acceder a todas estas herramientas actuales que hacen muchísimo más fácil el entrenamiento, ¿no? Ya se puede acceder a bases de datos, a cursos, etcétera, en línea, pero a lo mejor sería resaltar, ¿no? Que ese tipo de herramientas solamente son un apoyo, ¿no? Que realmente el esfuerzo del jugador sigue siendo lo más valioso, ¿no? Hasta para estudiar, pues no, por ver rápido, la información no es conocimiento, ¿no? Entonces, tú no tenías acceso a mucha información, pero tenías acceso a la información básica, a la información clave, que son los clásicos, ¿no? A estudiarlos muy bien estudiados. Bueno, los resultados demuestran que los estudiaste a profundidad, ¿no? Y a lo mejor, pues tratar de insistir en esa parte, ¿no? Es mejor profundizar que pretender abarcar mucho, ¿no? Porque abarcar muchísima información, pues no te da el nivel de profundidad necesaria, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en el mundo actualmente, sobre todo con los jóvenes, es que ellos están accediendo de manera mucho más rápida a la cantidad de información, ¿no? Pero esto no significa que la procesen, que la profundicen, ¿no? Y pues bueno, creo que tú eres un ejemplo de profundización en todo esto. No sé qué piensas de eso. Sí, así mismo es. A ver, primero hay que partir que
el entrenador es un facilitador de la información, es un orientador, pero el atleta tiene que tener un papel activo en el proceso de formación. El atleta tiene que profundizar, el atleta tiene que ser capaz de analizar, de tomar sus propias decisiones, de saber evaluar correctamente cada una de las posiciones atendiendo a sus particularidades, pero eso se logra con un estudio consciente y, por otro lado, que el atleta no se adapte, importantísimo en estos tiempos, a resolver todo con el uso de los módulos. Es una tendencia que se está viendo, incluso yo he tenido la oportunidad de trabajar con atletas de diferentes categorías y diferentes niveles, y siempre ante una pregunta, una interrogante en la parte, vamos a decir, de la fase de la apertura, quieren ir directamente a qué dice el módulo. ¿Cuál es la valoración del módulo? Y no sentarse y definir, bueno, cuál es el plan, cuáles son las diferentes opciones, es decir, por sí solo primero investigar, partiendo del estudio de los clásicos. Todos los jugadores élites de todos los tiempos siempre han dicho que un elemento importante en la preparación para alcanzar la maestría ajedrecística es estudiar a los clásicos. Entonces no podemos obviar eso, está en toda la literatura, porque ellos nos enseñan el porqué de las cosas desde lo más básico. Entonces, de ahí nos nutrimos para entonces ir desarrollando, vamos a decir, planes un poco más complejos, saber identificarlos, reconocer los diferentes patrones en las distintas posiciones. Sí, sí. Entonces, ¿sí? Sí, sí. Oye, no sé, no iba a decir nada, estaba afirmando lo que tú decías. Y pues bueno, otra cosa que me parece también muy interesante es que tú ya alcanzaste la maestría, ¿no? En ajedrez. Pues bueno, tu nivel es altísimo, eres la primera mujer cubana que rebasó los 2.400 de rating, ¿verdad? ¿Vas por los 2.500 y los 2.600? Ojalá. Bueno, la intención y el deseo está, es decir, uno se está preparando. Bueno, una realidad también es que ya no tenemos 15 años, ¿no? No somos tan jóvenes y eso influye. Hay otros también compromisos familiares, compromisos de trabajo, pero siempre la idea es seguir superándose profesionalmente, porque lo que no podamos lograr como atleta, entonces tendremos la fortuna en un momento dado de alcanzar esos éxitos como entrenadora. Hace un tiempo, bueno, en México yo tuve la posibilidad de trabajar con una de las atletas principales mexicanas, con Lili Fuentes. Bueno, con ella logré que en su momento se convirtiera en la maestra internacional más joven de México, incluso campeona panamericana, NOMA de gran maestra. Entonces creo que se está trabajando, ¿no? Se está trabajando con vista a dar resultados positivos al país y bueno, también fortalecer resultados en los otros países del área. Pero bueno, a ver, ¿qué nos tienes preparado, Lisandra? ¿Qué partidas? ¿A quién destrozaste? A ver, voy a comentar dos partidas. Una la jugué en la Olimpiada de Turquía en el año 2012 y la otra en la Olimpiada de Batumi 2018. ¿Por qué elegí estas dos partidas? Bueno, es que tienen dos elementos en común. Una es la falta de desarrollo y la otra es el avance inapropiado de un peón que compromete la posición. Y esto conlleva a que el bando atacante luche por la iniciativa. Entonces, vamos a ver las similitudes entre estas dos partidas y las diferencias. ¿Diferencia en qué sentido? En la forma de transformar la ventaja de la iniciativa. En la primera partida a estudiar, vamos a ver que se acumulan pequeñas ventajas posicionales que después permiten transformarla en una ventaja material. Y en la segunda, esta ventaja en la iniciativa es diferente porque es a través de varios golpes tácticos. Entonces, sin más, vamos a iniciar el estudio de las partidas. Perfecto. Voy a compartir pantalla.
Comenzamos con la primera partida. ¿Contra quién? Sí, fue contra Medina. No recuerdo, la verdad, qué país. No recuerdo, hace ya mucho tiempo. Bueno, Okay. iniciamos con las primeras jugadas de la apertura. No me voy a detener mucho en la apertura porque no es objeto de estudio. Las negras acaban de plantear la defensa Niso-India. Las blancas, bueno, la variante capa blanca muy conocida, D5, y en este momento la jugada A3. Se sabe que la línea principal es C por D5. En esta partida, teniendo en cuenta las características de mi rival, tomé la decisión de jugar más bien un corte posicional, tranquilo, con vistas al final de la partida. Por eso la decisión de la jugada 3, C5, todo teórico, D por C, caballo C6 y caballo F3. Una línea secundaria, evitando una posible preparación de mi rival y nuevamente mirando con vistas al final. Dama 5, alfil D2, todo teórico. B4, dama E7 y enroque. Y este es el primer momento importante de la partida. Observar que después de los cambios de piezas, ambos bandos tienen una estructura simétrica en la posición. En el flanco de rey, un 4 contra 4 y en el flanco de dama, un 2 contra 2. La diferencia está en los peones blancos A3 y B4, que se puede decir las blancas tienen una pequeña ventaja de espacio. La pregunta es, ¿cuál es el plan a seguir por parte de las negras? Después de una rápida mirada de la posición, se puede definir rápidamente que las negras necesitan completar el desarrollo de su flanco de dama. Por ello, la necesidad de desarrollar su alfil de C8 y ubicar las torres en las columnas abiertas D y C. En este momento, mi rival hace la jugada A5, un plan desafortunado, que no responde a la necesidad de la posición. ¿Por qué? Porque crea primeramente debilidades en el flanco de dama y retrasa el desarrollo de sus piezas en el flanco de dama. ¿Qué era lo correcto en la posición? Las negras debían haber continuado, una posible opción era la jugada alfil D7, como ya dijimos, para continuar con torre C8 y torre D8. Dama B2 es una jugada típica en este tipo de posición porque impide la maniobra caballo E5 y también jugadas como dama F6 para activar la dama. Torre FD8, una jugada necesaria que no solo controla la columna D, sino también libera la casilla E8 para el alfil. Alfil E2, generalmente en este tipo de posiciones el alfil se reagrupa por la casilla vía F3. Bueno, alfil E8, torre FD1, todo muy normal. Bueno, pueden ver la partida Dref-Predke del año 2019, donde las negras continúan con un plan bastante curioso, pero que funciona a la perfección, y es la jugada caballo B8, que en una primera instancia parece muy rara, ¿no? Y que no va con los principios de la posición. Sin embargo, responde a la necesidad de realizar alfil A4 y de este modo las negras logran simplificar un par de torres. Una vez que las torres estén cambiadas, pues bueno, se arriba a una posición completamente igualdad y no existe ningún tipo de problemas en la posición. Sin embargo, como ya dijimos, mi rival hace la jugada A5 que provoca el avance de B5. B5, un peón importante, que vamos a ver más adelante su función, pero que en este minuto inmediatamente ataca el caballo, pieza que podemos observar bloquea la futura acción de la dama sobre la columna C, y lo otro es que controla importantes casillas,
la casilla C6 y la casilla A6, por lo que podemos afirmar que este peón restringe las piezas del negro. Por eso B5 es una jugada importante, caballo E5, bueno, prácticamente necesaria, alfil E2, ya vemos la dama accionando directamente sobre la columna C abierta, caballo D7, torre FC1 y caballo F6. Y la pregunta es, bueno, las negras han hecho de forma consecutiva 3 jugadas con el caballo y han podido resolver su debilidad del flanco de dama, han podido desarrollar sus piezas de flanco dama, su alfil y conectar sus torres. No, por tanto, este plan es incorrecto. Si comparamos las piezas blancas, van aumentando su presión en el flanco de dama. Dama y torre ejercen directamente sobre la columna C y ahora se suma la presencia del alfil en la gran diagonal, pieza que ataca directamente la casilla B7 y por tanto impide la jugada de desarrollo alfil D7. Es decir, podemos apreciar que las blancas poco a poco van mejorando sus piezas con vistas a atacar directamente el flanco dama. Torre D8, caballo C4 con la amenaza directa, caballo B6. Vemos cómo el blanco ataca directamente la debilidad de la casilla B6, presionando sobre C8. Es decir, jugadas como H6 o G6 implicarían una pérdida de material después de caballo B6. Las negras hacen dama C5, respondiendo a la necesidad de defender B6, pero surge una nueva debilidad. Y es que la presencia de la dama en la columna C permite la fuerte jugada dama B2 con la amenaza directa de caballo por A5 con ganancia de material, otra pieza que también incidiría sobre la debilidad de B7, y aparte también crea las condiciones necesarias para un eventual caballo E5 en caso de ser necesario. Las negras continúan A4 y observen cómo la presión de las blancas ha provocado que las negras debiliten aún más su flanco de dama. ¿Por qué decimos debiliten? Porque surge ahora una nueva casilla que puede ser utilizada por las piezas blancas en el momento oportuno. El blanco continúa con la jugada caballo E5, una jugada muy fuerte, amenaza directa sobre la dama, y la dama tiene dos posibilidades, como se siguió en la partida, dama B6 o dama E7. La retirada de la dama tiene la idea de un eventual caballo D7 o caballo D5, obstruyendo la acción que ejerce el alfil sobre la gran diagonal. Sin embargo, las blancas tienen un recurso, disponen de un recurso muy fuerte en la posición para seguir restringiendo la acción de las piezas negras, y es la simple jugada torre D1. ¿Por qué torre D1? Pues estaríamos cambiando la única pieza activa de las negras en la posición. Y una vez más, es imposible desarrollar el alfil vía D7 por la amenaza directa sobre la casilla B7. Se puede pensar en un momento determinado que las negras resuelven la situación bloqueando la columna D. Sin embargo, después de E4 y la retirada del caballo, podemos apreciar que después del cambio de torres, la posición de las negras ha empeorado considerablemente. Y esto podemos afirmarlo, por ejemplo, en la siguiente variante. Dama C3. ¿Por qué dama C3? Porque impide directamente la jugada alfil D7. Y amenaza dama D3, seguido del cambio de damas, y bueno, el control absoluto sobre la octava fila, que ya sería muy malo para las negras. Sí, bueno, dama C3, alfil D7, caballo por D7, caballo por, y dama C7, clavada, la amenaza sobre el caballo D7, torre D8 única, y la jugada sutil de la posición, B6. ¿Por qué B6? Porque despeja la casilla B5 y después de la maniobra alfil E2, alfil B5,
las negras no tienen cómo defender a su caballo de D7 y están completamente perdidas. Bueno, la partida continúa con la jugada dama B6, dama B4, una continuación muy fuerte que amenaza directamente dama E7, sumando así una nueva debilidad en la posición, la casilla F7. Es por ello que la jugada alfil D7 no es correcta por la amenaza dama E7. Por tanto, mi rival continúa con la jugada caballo D5, amenaza sobre la dama, pero no tiene en cuenta una jugada intermedia muy fuerte, que es caballo C4, que impide que las negras continúen con caballo por B4, por caballo por B6, con pérdida material, ¿no? Amenaza directa a la torre y al caballo. Por tanto, única jugada, dama C7, y después de B6 podemos apreciar cómo las blancas siguen mejorando sus piezas y restringiendo aún más el accionar de las piezas negras. Dama D7 y dama C5. En un inicio veíamos a la dama blanca ubicada en la casilla C2. Ahora está en C5 y podemos observar cómo las casillas negras se han debilitado considerablemente. A5, C7, C7, D6, E5, y todas las piezas negras increíblemente están descoordinadas. Dama E8, realmente no se puede sugerir buenas jugadas para el negro en una posición muy difícil de defender. Y en este instante diría que se realiza mi jugada preferida, ¿no? Son los momentos claves en lo que es importante no perder la paciencia. Sí, es el dicho de pasarle el balón al contrario, ¿no? Hacer una jugada profiláctica que mejore tu posición para ver cómo tu rival responde ante las debilidades de su propia posición. Entonces, G3, una jugada que prepara en un momento dado E4 y controla la casilla F4, es decir, impide un posible caballo F4, le da un respiro al rey y crea las condiciones necesarias para ya pasar su ataque a la columna D. Pues observamos que la columna C está completamente controlada. Entonces, lo ideal ahora es jugar torre D1 y torre C1 y de esta forma, entonces, accionar en las dos columnas abiertas. Dama F8, no es posible nuevamente la jugada alfil D7 por la amenaza directa caballo D6, ataca a la dama y ataque al punto B7 y con ello pierden el peón de B7 y el peón de B6 estaría a punto de coronar. Dama F8, dama por F8 y rey por F8. Y se puede pensar que el negro ha respirado por el cambio de damas. Sin embargo, existe una debilidad crítica sobre la casilla C7. El plan del blanco sería tratar de ocupar esta casilla y presionar sobre la séptima fila y por ello la jugada E4 para desbloquear la columna D, caballo E7, E5, liberando la acción del alfil y dando un punto de apoyo al caballo de C4, caballo F5 y la jugada simple torre D1. ¿Por qué? Porque, bueno, la torre es la mejor pieza del negro, la torre de 8 es la mejor pieza del negro, y además para poder entonces activar a nuestra pieza de A1. Caballo de 4, las negras amenazan el alfil de G2, es importante mantener este alfil para seguir presionando sobre la casilla B7, alfil G2, rey E7 y la simple jugada caballo D6. Obstrucción, amenaza directa al caballo D4 y amenaza al punto más débil de la posición de las negras, el peón de B7. Observen que estamos en la jugada 33 y todavía las negras no han sido capaces de desarrollar su alfil de C8. Todo por la estrategia blanca de atacar directamente la debilidad de la posición. Por ello la importancia de valorar y precisar cuáles son los factores determinantes de una posición a la hora de elaborar un plan. Caballo B3,
Bueno, después de torre A2, con la amenaza de torre C2 seguido de torre C7 y la presión que se ejerce sobre C8, podemos decir que la posición está completamente perdida. Voy a pasar rápidamente las jugadas para que puedan ver el final de la partida. Bueno, se amenaza caballo por C8, torre C5, se cambia, y después de torre C1, observar que el caballo no puede retirarse por la pérdida del alfil de C8. Las negras no le queda más que entregar calidad. Y después de jaque y F4, admiración, las blancas evitan el avance del peón E5, por tanto restringen la acción del alfil de C8. El plan de las blancas es muy sencillo, es activar a la pieza que falta en el final, que en este caso es el rey. O sea, la idea es rey F2, rey E3 y rey D4. Sumar también el rey a la presión sobre el flanco de dama. Alfil D7. Las blancas siguen su plan. Y bueno, ahora van a simplificar la posición, es decir, entregar el peón de B6 por el peón de B7 para activar su torre. Un pequeño golpe táctico. Si alfil por B7, torre C7 jaque y torre por B7. Y después de alfil E2, observar que con la jugada alfil C6, las blancas están encerrando al caballo de B6. Es decir, la amenaza ganadora es rey C5 y a caballo C4, alfil B5, capturando otra pieza. Por tanto, es una posición completamente desesperada para las negras, donde no tienen ninguna opción de salvación. Caballo D5, tranquilamente, bueno, torre A7. Y en este momento, pues bueno, ya las negras decidieron rendirse. Este es el estudio. Oye, pues buenísima la partida y como señalas, ¿no? O sea, generalmente vemos partidas con golpes tácticos, es lo más común, ¿no? Pero entender toda la estrategia que llevaste a cabo, cómo ir explotando sus debilidades, sus errores, que no parecían errores garrafales a simple vista, ¿no? Pero pues con tu mirada profunda, gracias al estudio de los clásicos, pues sí, pudiste detectar exactamente, ¿no? Cuáles eran los puntos débiles y cómo explotarlos poco a poco y con muchísima paciencia. Increíble tu partida, Lisandra. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos a la siguiente partida. Ok, pues bueno, les recordamos a todos que pueden reproducir la partida, se queda grabada esta transmisión y la pueden ir viendo poco a poco. Me parece que desde el punto de vista didáctico, pues excelente para aprender muchísimo de una sola partida, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente partida. Como decía, se jugó en la Olimpiada de Batumi, frente al equipo de Vietnam, primer tablero. Vamos a pasar rápidamente las jugadas de la apertura. Bueno, por transposición hemos llegado a la apertura catalana, una de las más queridas, ¿no? Por la élite y por todo en general, una apertura muy buena. Bueno, aquí decido jugar la variante de por C, la variante abierta, evitando una posible preparación porque ya tenía partidas con otras líneas, entonces no sabía muy bien por dónde venía mi rival, entonces decidí hacer un pequeño cambio. La línea principal en este momento es la jugada dama C2, pero también es muy interesante la jugada caballo E5, que se arriban a posiciones de finales típicos de la catalana. Y decido jugar la variante caballo C6, bueno, después de alfil por, peón por, todo teórico. Dama 4, la línea principal es la jugada de 5. Sin embargo, decido nuevamente optar por una línea secundaria, C5, dama por, C por, dama por D4, E4, todo teórico, dama H4, y este es el primer momento importante de la partida. Las negras cuentan con tres planes principales.
la jugada que yo realicé en la partida, torre B8, pero también existe el plan dama B7, que tiene dos ideas, bueno, tres ideas principales. La dama en B7 ataca directamente la casilla B2, es decir, está jugando contra el desarrollo del alfil de C1. También, si observamos, la dama en E7 momentáneamente está clavada, por tanto, desaparece la clavada y la opción de poder jugar el caballo vía G4 o vía D5 en correspondencia a cómo continúen las blancas. Y el alfil de C8 muchas veces va a la casilla E6. Existen también golpes con el avance central E4. Y yo propongo, para los que desean profundizar un poquito más en el estudio de esta posición, la partida de Wesley So contra Kramnik, muy buena. También está el plan de H6. H6 es una jugada más directa que impide la jugada típica de estas posiciones a G5, buscando el cambio de piezas y arribar a un final de caballo contra alfil, con un peón de ventaja, que sería una posición muy superior para las blancas. Es decir, mientras más se van cambiando las piezas, pues la ventaja del peón incrementa. Y en esta posición también recomiendo que estudien la partida de Igor con piezas negras, muy buena partida. Bueno, yo jugué torre B8, que también la idea es presionar la casilla B2, pero otra idea es la maniobra torre B4. Torre B4. Atacando a la dama en H4, observar que la dama en esta casilla no tiene muchas posibilidades de juego, por lo que casi siempre después de este eventual torre B4, las blancas están obligadas a realizar el avance E4. Y este avance E4 debilita aún más el complejo de casillas blancas. Por tanto, el alfil de C8 es una pieza más activa en la posición. También desde B4 la torre puede ocupar la casilla D4, y una partida bastante instructiva es la de, un ejemplo es caballo C3, torre B4, E4, dama B7, amenazamos la captura del peón E4, torre 1 y torre C4. Una partida que recomiendo mucho estudiar en esta posición es la de Sonko con Ganguly en el año 2019, muy buena partida, que muestra a grandes rasgos cuál es el plan correcto de las negras en este tipo de posiciones. Bien, después de torre B8, mi rival continúa con la jugada A3. Diría una jugada bastante tímida. ¿Por qué tímida? Primero, porque sí resuelve el tema de impedir el traslado de la torre a la casilla B4. Pero, ¿cuál es el inconveniente de A3? Es que sigue la debilidad del punto B2. Por eso, la línea principal de las blancas es la jugada B3. Observar la diferencia. Primero, ya el peón en B3 está defendido. Y segundo, cumple el mismo objetivo de la jugada A3, porque torre B4 sería un error garrafal producto de la jugada alfil A3 y ventaja decisiva de las blancas. ¿Ah? Lo otro, es decir, la otra intención de B3 es que si las negras cometen el error posicional de rápidamente ocupar la columna D abierta, que es un factor determinante en este esquema y lo vamos a ver más adelante, existe la jugada alfil G5. Y después del cambio del alfil por el caballo, se arriba al final que les explicaba anteriormente, que es de caballo contra alfil con peón de ventaja. Y el plan a largo plazo de las blancas sería, por supuesto, cambiar las torres o cambiar todas las piezas y pasar al final de reyes y peones completamente ganados. Por tanto, después de B3, lo correcto por parte de las negras es la jugada dama E6, se evitan los temas con la jugada alfil A3, se quita también la dama a la clavada, es decir, ya se pueden hacer jugadas como caballo D5, caballo G4, y la idea de las negras es presionar sobre la gran diagonal, ejemplo,
ubicando el alfil en B7. Voy a mostrar una variante muy sencillita para que vean el impacto de la jugada dama E6. Ejemplo, alfil B7, y esta jugada sería un error completamente. Después de dama C6, las blancas estarían completamente perdidas, ¿no? El mate en G2 y la amenaza sobre el caballo de C3. Entonces, en el esquema de B3, recomiendo el estudio de la partida de Wang contra Hao Yifan, realmente maestría de la china Hao Yifan, una jugadora que admiro muchísimo y sigo mucho sus partidas. Y bueno, retornando a la partida jugada, bueno, mi rival continúa con A3, torre D8, ver que no es posible alfil G5 por la captura del peón B2 y las negras están muy bien. Caballo C3, y ahora la primera imprecisión de las negras. Las negras juegan alfil F5. La idea de alfil F5 es provocar el avance central E4 para que las blancas debiliten su casilla y también impedir la reagrupación torre B1 y B4. Pero falla en el sentido de que permite la jugada alfil G5 muy fuerte y decíamos que es una jugada típica. ¿Por qué? Porque la jugada torre por B2 sería un error. Después de torre F de 1, las blancas tienen un final muy superior por la amenaza latente de la jugada caballo de 5, producto a la presión que ejerce el alfil sobre la diagonal y la casilla F6. Bueno, no es posible tampoco alfil E6 porque entonces sería vía E4. Entonces, en este momento, después de alfil G5, lo correcto por parte del negro sería la jugada torre D4, y después de las simplificaciones, bueno, las blancas mantienen su peón de ventaja, pero por la actividad de la torre en D4 y la debilidad en las casillas blancas y la presencia del alfil contra el caballo en una posición abierta, se puede decir que las negras compensan su peón de menos. La partida después de la jugada de alfil F5 continuó con E4. Las negras lograron su cometido, ¿no? De que el blanco debilite su complejo de casillas blancas. E4 es un error, un pequeño error posicional. Alfil E6 y F3. Segundo momento clave de la partida. ¿Cuál es la idea de F3? ¿Qué buscan las blancas con F3? Bueno, muy sencillo, es poder reagrupar sus piezas. ¿Cómo? Con G4 y seguido después de dama F2, pieza que controlaría el punto B2 y permitiría el desarrollo activo del alfil, dígase a la casilla de 3 presionando la debilidad de A7 o también a la casilla G5 para que el blanco pueda controlar aún mejor la debilidad del escaque D5. Este plan es típico de estas posiciones. Se puede ver en la partida, ahora que recuerdo, Soko, Lenier, creo que fue en el Mundial de Rápidas del 2019. Muy bonita partida, ganan las blancas en la posición. Pero hay un detalle que el blanco pasa por alto en este esquema, y es la posible actividad de las piezas negras en la posición. ¿Por qué? Porque el blanco necesita 2 tiempos para reagrupar su dama a la casilla F2, es decir, la jugada G4 y dama F2. Sin embargo, rápidamente las negras con una sola jugada activan su dama y presionan sobre la diagonal A7 G2. ¿Y qué pasa? Que torre F2 sería muy pasivo, porque después de torre D3 existiría la amenaza de torre por C3 y la torre A1 está indefensa y las blancas perderían una pieza. Por tanto, es prácticamente obligada la jugada rey G2 y después de torre D3 y G4, la amenaza directa del blanco es reagrupar dama F2 y podríamos decir que después de este movimiento las blancas no tendrían ningún problema en su posición. Pero hay un factor importante que es la iniciativa. Iniciativa que responda a las debilidades concretas en la posición. Te puedo decir, Astrid, que este fue un momento muy tenso en la partida. En el match íbamos empatando en ese momento
Y son los instantes en que el factor psicológico también juega un papel decisivo, eh, que incluso muchas veces induce a un error táctico, a un error garrafal en la posición. Y de primera vista, ya uno cuando tiene una cierta experiencia, hay jugadas que se hacen por intuición. Entonces, en este momento yo dije, bueno, la jugada es torre por C3. Sacrificar la calidad y tratar de sacar provecho primero de la pieza indefensa en la casilla 1 y segundo de la debilidad del rey de las blancas. Es decir, el rey es una pieza que está expuesta, producto, observen, a la séptima fila y, bueno, al complejo de casillas blancas. Pero las blancas tenían varias opciones de juego y tenía que calcular cada una de esas jugadas en un tiempo muy limitado de la partida, y siempre está la sensación como de que uno va a pasar algo por alto, ¿no? En una jugada que se le va a escapar. Siento que fue, en general en esa Olimpiada no tuve un resultado muy bueno, no pude apoyar mucho a mi equipo, pero sin embargo en esta partida fue diferente, logré un máximo de concentración y las cosas se dieron. Por tanto, es una de mis partidas, diría, preferidas, ¿no? Porque, porque fui capaz de sacar ese extra, ¿no? Y de apoyar a mi equipo en un momento importante. Bueno, después de dama C3, ¿cuáles son las posibles jugadas de blanco en la posición? Era la primera pregunta, ¿no? Que había que responder. Bueno, lo primero es mover el alfil. ¿Dónde se puede mover el alfil? Bueno, a G5 y a H6. Bueno, ¿por qué H6? Porque a G por H6, bueno, las blancas recuperarían la pieza en la casilla F6. Pero también existe una jugada muy curiosa que fue la jugada resultante en la posición, que se calculó a raíz de haber estudiado primero la opción alfil G5 y alfil H6, y es G5. Y vamos a ver por qué es G5. Bueno, alfil G5 es la primera jugada a tener en cuenta. Alfil G5, defiendo la torre de A1 y preparo las condiciones para un eventual torre C1 y defender la séptima vía torre F2. Por ello, la importancia de hacer rápidamente torre B2, que impide la jugada torre F2 por torre y dama por A1, y las blancas pierden una pieza. Rey G1, que es la mejor opción. Observar que jugadas como rey H3 no tienen ningún sentido en la posición. Después de caballo por G4, las blancas están completamente perdidas. El blanco no puede capturar el caballo por el tema de la clavada y existe la amenaza directa de torre por H2, aparte de un dama C2 y mate en la séptima fila. Lo mismo ocurre con la jugada rey G3. Rey G3 se pone en el cañón, ¿no? Después de caballo por E4, rey H3 y dama C2, y las blancas están completamente perdidas. En mate en G2, en mate en H2 y el tema de caballo por G5. Rey H1 tiene el inconveniente que después de dama C2, las blancas no cuentan con el tema de torre F2. Esa es la diferencia significativa entre la jugada rey G1 y rey H1. Por tanto, después de dama C2, si las blancas juegan dama G3, entonces surge el otro golpe táctico en la posición, y es abrir más líneas. En este caso, ¿qué línea sería? Bueno, la gran diagonal. O sea, caballo por E4, jugada muy fuerte. Las blancas están obligadas a capturar, si no perderían el alfil de G5, peón por y dama por E4 jaque, ¿no? A rey G1 simplemente se gana con la jugada alfil D5 y mate inevitable en H1. Entonces, quedaría tristemente la opción de dama F3, y después de alfil D5 aparece un mate muy, muy típico, ¿no? Que es el mate de torre y alfil, por alfil por, bueno, que todos conocemos, y mate. Por ello, ni rey G3, ni rey H3, ni rey H1 son jugadas que resuelvan los problemas en la posición. Por ello, la necesidad de rey G1, y a rey G1 es importante dama D4.
admiración. No dama C2 por torre F2 y las blancas estarían ganadas. Se defienden. Entonces, la jugada dama D4 es una jugada de desviación del rey para poder entonces aprovechar la debilidad en la séptima fila. Torre F2 no es posible, simplemente por torre por F2 y la captura de la torre de A1. Rey H1 y admiración, la jugada caballo por G4. Nuevamente, las negras buscan abrir la gran diagonal y uno podría preguntarse, bueno, Lisandra, ¿y por qué no caballo por E4? ¿No? Podría ser lo mismo, ¿no? Caballo por G4, caballo por E4. Sin embargo, el negro, y esto no lo he dicho a propósito, tiene una debilidad en su posición y es la octava fila. La única pieza que momentáneamente defiende, es decir, la casilla de 8, ¿por qué digo casilla de 8? Porque es la casilla donde la dama de forma indirecta ataca a la octava fila. Entonces, como esta pieza está sobrecargada y el tema de las negras es caballo F2, existe la fuerte jugada de desviación alfil E3 y las blancas son las que ganarían en la posición. No es posible dama por E3 por el mate dama de 8 y a dama de 5, torre A de 1 y las blancas están completamente ganadas. Entonces, bueno, después de caballo por G4, la amenaza es caballo F2, como decíamos. Si torre A de 1, con la amenaza directa de mate, entonces el tema de caballo F2. Si captura de torre, el negro ganaría de forma muy sencilla, después de torre B1 y la debilidad de la octava fila, con mate en muy pocas jugadas. Por ello, es prácticamente obligada la jugada dama por F2, y ahora podríamos decir, bueno, las blancas se están defendiendo, pero está el punto de saber transformar la ventaja. No siempre tenemos que ganar una partida dando mate. Sí, cuando sacrificamos una pieza tenemos la mentalidad de no, es dar mate, no. Sino también muchas veces podemos pasar a un final ventajoso y completamente ganador, que es el caso. Después de torre por F2, torre por D4, jaque, intermedia, alfil H3 y peón por, y las negras están completamente ganadas. Es decir, es una pincelada de la línea alfil G5. En el caso de la jugada alfil H6, bueno, rápidamente, torre B2, rey G1 y simplemente G por H6. Las blancas no pueden comer el caballo por la amenaza de dama de 2 y mate en la séptima fila. Entonces, a G5, ya vemos que la idea de G5 es desviar el caballo y que las negras no tengan temas ni de caballo por G4 ni de caballo por E4. Pero ¿qué pasa con G5? Que G5 obstruye al alfil de C1. En este momento el alfil se ha quedado sin casillas y continúa la amenaza de captura de la torre en A1. Por ello la necesidad de la jugada G6. Importante, aquí mencionar que sería un error garrafal, dama por A1, a veces no podemos capturarlo todo, porque es malo. Hay que tener en cuenta las características esenciales de la posición. Por G por F6, y ahora son las blancas las que están amenazando increíblemente mate en la posición. Después de dama G5, y el mate típico de peón y dama, ¿no? Dama G5, G6, dama H6 y mate en la casilla G7. Por ello, a G5, caballo D7 y al eventual G6 para liberar la diagonal del alfil, simplemente las negras capturan y mantienen las mismas amenazas en la posición, con ventaja decisiva. Después de un largo análisis, mi rival en esta posición opta por la jugada alfil E3, una jugada que la verdad me tomó por sorpresa completamente. Yo esperaba o alfil G5 o G5. Fue una jugada que después de dama por E3, las negras no tienen ningún problema en transformar su ventaja. Estamos en presencia de un final de dos piezas contra la torre y aparte existe la debilidad
del rey blanco. O sea, el negro no tiene ningún tipo de problema, podemos decir que ya es ventaja decisiva. Y después de dama F2, bueno, y un análisis un poquito exhaustivo, tomo la decisión de una vez más basarme en un pequeño golpe táctico para transformar la ventaja. Y hago caballo por G4. Caballo por G4, no es posible dama por E3, y se basa en la misma idea antes mencionada, y es abrir la gran diagonal para activar a mi alfil de E6. Dama E4, única jugada es dama F3, no es posible rey G1 por alfil D5, completamente ganada la posición. Dama F3, jaque, un jaque intermedio importante para obligar a torre F2, y después de la simplificación, la intermedia dama D4. Dama D4, que ataco al rey, ataco a la torre, pero ojo, no podemos olvidar la amenaza del mate en la octava fila. Entonces, después de rey G3, ¿cómo deben continuar las negras? Bueno, simplemente basándose nuevamente en una jugada intermedia. Alfil D5, obstrucción de la dama, ver que la dama es una pieza que también está defendiendo importantes casillas, casillas como F4 y casillas como E3 para evitar un eventual mate. Y por otro lado, el blanco debe preocuparse por la amenaza de captura de su torre. A dama F5, que es la jugada que yo más bien contemplé en la posición, que era la más preocupante, estamos hablando que ya aquí las dos estábamos en apuro de tiempo, y siempre las jugadas directas que amenazan, en este caso, maten una o que complican un poco la posición, son las primeras que debemos tener en cuenta en el análisis de variantes. Entonces, después de dama F5, el negro gana muy fácil con dama E3, rey H4 y la jugada H6. H6, la amenaza es G5, rey H5 y mate en H3. Vemos cómo todas las piezas negras se coordinan para la realización del mate. G5 y la jugada intermedia G6. La dama no puede alejarse mucho por el mate en G5, y después de dama F6, bueno, simplemente dama E4 y mate. Entonces, en la partida, ya para terminar, el blanco continúa con dama D1, que facilita las acciones al negro. Dama E3 es mate inevitable después de muy poquitas jugadas. Rey H5, dama por H2, y en esta posición se rinde ya por el mate, ¿no? Rey H6, dama jaque, rey y mate en F4. Entonces, de esta forma es como las negras pudieron transformar su iniciativa en una posición de ataque directo al rey. Oye, pues interesantísima, Lisandra. Si gustas ya dejar de compartir pantalla para agradecerte y despedirnos. Las dos partidas, de verdad, muy, muy instructivas. Recomendamos a todos los que nos han seguido que la revisen nuevamente a su ritmo, poco a poco. Vean todo lo que en una partida viva, no es lo mismo el análisis que el nervio, una olimpiada, ¿no? Estar ahí en el equipo, ¿no? La responsabilidad con tu equipo, además, no es una responsabilidad individual, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores psicológicos y emocionales, ¿no? El tiempo, ¿no? Como mencionas, las dos con poco tiempo, a veces uno dice, bueno, ¿por qué no analizó más? Pues bueno, estaba ya el tiempo límite. Andando, ¿no? En el límite. Entonces, pues bueno, excelentísimas las dos, muy instructivas. Muchas gracias, Astrid. Se ve que en el análisis ya está ahí todo el conocimiento de la maestría, en el análisis didáctico y pedagógico. Pues bueno, ¿algo que quieras decir para despedirte, Lisandra? Bueno, realmente muy, muy contenta con la invitación. Ya sabes que me siento parte de la UNAM. Gracias también por tu amistad, gracias por promover
tanto el ajedrez y más el ajedrez femenino. Creo que son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde el ajedrez, que es un deporte que se puede practicar vía online, puede darle mucha alegría a muchas familias, a niños que están en sus casas. Es una forma de que se mantengan activos. Entonces, este tipo de actividades son muy buenas, muy buenas. Felicidarte de corazón. La verdad, emocionada por esta nueva experiencia y agradecidos con todo lo que nos han estado acompañando. Pues muchísimas gracias, Lisandra. Un gusto. Esperemos tenerte en un futuro por acá, por México y en alguna otra transmisión. Y serás bienvenida siempre. Y pues bueno, con esto nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.